El vino tenía un sabor raro desde el primer sorbo. Aún así mantuve la sonrisa mientras observaba a mi esposo y a esa mujer sentada a su lado, demasiado tranquila para alguien que fingía no existir en nuestra vida. La cena parecía perfecta, luces cálidas, palabras suaves, miradas que evitaban la mía, y en medio de ese silencio entendí que algo no estaba bien cuando mi cuerpo empezó a fallar sin aviso. Un calor extraño subió por mi pecho, mis manos perdieron fuerza y la copa cayó al suelo, pero nadie se levantó, nadie reaccionó, solo compartieron una mirada cómplice que confirmó todo sin necesidad de palabras. Ese fue el día que entendí que nunca me amó, que todo había sido un juego donde yo siempre fui la pieza sacrificable. La oscuridad llegó sin piedad, pero cuando abrí los ojos todo había cambiado, y esa vez no iba a morir igual. Antes de esa noche, mi vida giraba completamente alrededor de un matrimonio que yo creía sólido, construido con paciencia, sacrificio y una fe ciega que ahora me parece absurda. Durante años sostuve todo lo que él no quiso cargar, resolví problemas que nunca me correspondían, cubrí errores que ni siquiera eran míos y aprendí a justificar silencios que en el fondo siempre dolían. Pensaba que amar era resistir, que permanecer era una prueba de lealtad, y que mientras más entregaba, más valor tendría para quien decía ser mi compañero. Siempre fui quien cedía en cada discusión, quien encontraba excusas cuando llegaba tarde, quien sonreía frente a otros para ocultar grietas que ya eran imposibles de ignorar. Mientras yo organizaba nuestra vida, él construía secretos. Mientras yo confiaba, él planeaba. Todo parecía normal en la superficie, pero había detalles que empezaron a encajar demasiado tarde, miradas esquivas, llamadas que terminaban cuando yo entraba a la habitación, cambios de humor que aparecían sin explicación y esa distancia fría que nunca quiso admitir. Con el tiempo, esa mujer dejó de ser una simple sospecha y se convirtió en una presencia constante, aunque nunca se mostrara de forma directa. No hacía falta verla todo el tiempo para saber que estaba ahí, ocupando un espacio que lentamente me estaban quitando. La intuición gritaba, pero yo elegía callarla, aferrándome a la idea de que todo podía arreglarse si hacía un poco más, si entendía mejor, si perdonaba otra vez. Dependía emocionalmente de una historia que solo existía en mi cabeza, porque la realidad ya había cambiado sin que yo quisiera aceptarlo. Él sabía exactamente cómo mantenerme en ese estado, usando palabras precisas, gestos calculados, promesas que nunca pensaba cumplir. Cada vez que intentaba cuestionar algo, encontraba la manera de hacerme sentir culpable, exagerada o insegura, como si el problema siempre fuera mío por no confiar lo suficiente. Aprendí a dudar de mí misma, a minimizar lo que sentía, a convencerme de que todo era parte de una etapa difícil. Mientras tanto, ellos avanzaban sin obstáculos, fortaleciendo una conexión que yo solo podía intuir en pequeños fragmentos que se escapaban de su control. Nada era accidental, nada era improvisado, todo formaba parte de algo mucho más grande que yo no quería ver. El hogar que creía seguro se convirtió en un escenario donde cada gesto tenía una intención oculta, donde cada palabra podía esconder una mentira y donde mi papel ya estaba definido sin que yo lo supiera. No era su prioridad, no era su igual, ni siquiera era alguien que necesitara ser respetado, era simplemente conveniente. Con el paso del tiempo, entendí que no se trataba de momentos aislados ni de errores impulsivos, sino de una estructura completa basada en manipulación, en control emocional y en una confianza que solo existía de mi lado. Yo daba todo, mientras ellos tomaban decisiones que terminarían destruyéndome sin dudar. Cada recuerdo ahora tiene otro significado, cada escena cobra sentido desde un lugar mucho más oscuro, y todo lo que alguna vez defendí con tanto esfuerzo se revela como una mentira perfectamente construida. Nada fue casualidad, nada fue un accidente, y lo más doloroso no fue la traición en sí, sino darme cuenta de que siempre estuvo frente a mí, esperando el momento en que ya no pudiera escapar. Con el paso del tiempo, las dudas dejaron de ser ideas sueltas y se convirtieron en escenas claras que no podía ignorar, momentos pequeños que, unidos, formaban una verdad imposible de ocultar. Cada gesto tenía un doble sentido, cada silencio decía más que cualquier explicación, y cada día se volvía más evidente que yo ya no ocupaba el lugar que creía dentro de ese matrimonio. Aún así, seguía ahí, intentando sostener algo que ya estaba roto desde hacía mucho. Recuerdo reuniones donde su atención nunca estaba conmigo,
Conversaciones donde mi voz parecía estorbar y miradas que evitaban encontrarse con la mía, como si mi presencia incomodara en un espacio que alguna vez fue mío. Había cambios en su actitud que no podía justificar, detalles que parecían insignificantes pero que repetidos una y otra vez construían una distancia imposible de negar. No hacía falta escuchar confesiones, todo estaba en la forma en que dejó de verme. Las humillaciones no llegaron de golpe, fueron sutiles al inicio, casi invisibles, como comentarios disfrazados de bromas o decisiones tomadas sin consultarme, pero con el tiempo dejaron de esconderse. Empezaron a excluirme de planes importantes, a tratar mis opiniones como si no tuvieran valor, a hacerme sentir como una invitada en mi propia vida. Lo que antes era complicidad se volvió indiferencia, y lo que alguna vez fue respeto se transformó en desprecio silencioso. Esa mujer comenzó a aparecer con más frecuencia en situaciones donde no tenía razón de estar, siempre con una actitud segura, como si supiera algo que yo aún me negaba a aceptar. No necesitaba palabras para marcar territorio, su presencia bastaba para recordarme que había sido reemplazada mucho antes de darme cuenta. Cada encuentro era una prueba, cada coincidencia parecía demasiado perfecta para ser casualidad. Intenté confrontar la situación en más de una ocasión, buscando respuestas que nunca llegaron de forma directa. Siempre había una excusa lista, una explicación conveniente, una manera de hacerme sentir que estaba exagerando o malinterpretando lo que veía. La conversación giraba hasta que el problema volvía a ser mi desconfianza, mi inseguridad, mi forma de ver las cosas. Y yo, cansada de discutir, terminaba cediendo otra vez. Sin embargo, hubo un punto en el que la verdad dejó de poder esconderse. Una llamada a deshoras, un mensaje olvidado, una coincidencia imposible de justificar. Todo empezó a encajar con una claridad que dolía más que cualquier mentira. Ya no se trataba de sospechas, sino de certezas que me enfrentaban a una realidad que había evitado durante demasiado tiempo. A partir de ese momento, cada día fue más difícil de sostener. Compartir el mismo espacio se volvió una carga, mantener la calma una actuación constante y sonreír frente a otros una obligación que me desgastaba por dentro. Sabía lo que estaba pasando, sabía quién estaba involucrado y, aún así, permanecía en silencio, como si admitirlo en voz alta fuera a romper lo poco que quedaba. Lo más duro no fue descubrir la traición, sino entender que todo había sido permitido, planeado y ejecutado con una frialdad que nunca imaginé. No hubo culpa, no hubo duda, no hubo arrepentimiento en sus acciones. Todo avanzaba como si yo no existiera, como si mi presencia fuera un simple detalle que podían ignorar sin consecuencias. Los últimos días antes de aquella cena estuvieron llenos de señales que ahora resultan evidentes, decisiones extrañas, actitudes calculadas, movimientos que parecían preparar algo que yo no lograba ver por completo. Había una tensión en el ambiente que no podía explicar, una calma forzada que escondía algo mucho más oscuro. Cada recuerdo de ese periodo tiene ahora un peso distinto, cada momento adquiere un sentido que en su momento no quise aceptar. Nada ocurrió por accidente, nada fue producto del impulso, todo formaba parte de un plan que se desarrollaba frente a mí sin que pudiera detenerlo. Ese día entendí que nunca fui su esposa, solo fui su herramienta. Despertar en el mismo lugar donde todo había comenzado no fue un alivio, fue una advertencia que me atravesó el cuerpo con una claridad imposible de ignorar, porque cada detalle coincidía, la luz entrando por la ventana, el aroma suave en el aire, la disposición exacta de los objetos que reconocí al instante, como si el tiempo hubiera retrocedido solo para darme otra oportunidad de mirar lo que antes me negué a ver. No hubo confusión, tampoco miedo, lo único que sentí fue una calma extraña, una quietud tan profunda que parecía ajena a lo que acababa de vivir, como si algo dentro de mí ya supiera exactamente lo que tenía que hacer. Recordé todo sin esfuerzo, cada palabra, cada gesto, cada traición perfectamente alineada en mi mente, sin espacios vacíos ni dudas que distorsionaran la verdad. No necesité comprobar nada, no tuve que buscar pruebas, porque ya conocía el final de cada movimiento, ya había vivido las consecuencias de cada decisión que ellos tomaron sin pensar en mí. Esa certeza no me rompió, me transformó, eliminando cualquier rastro de ingenuidad que hubiera quedado después de lo ocurrido. No lloré, no grité, no cuestioné lo que estaba pasando, porque entendí que reaccionar como antes solo me llevaría al mismo destino, y esta vez no estaba dispuesta a repetir la historia.
Me levanté con una serenidad que jamás había sentido, observando cada espacio con atención, reconociendo el escenario donde todo iba a desarrollarse otra vez, pero ahora desde un lugar completamente distinto. Ya no era la misma persona que aceptaba silencios, que justificaba ausencias o que se aferraba a promesas vacías. Las horas siguientes fueron una prueba silenciosa de control, cada interacción, cada conversación, cada mirada fue analizada con precisión, como si estuviera viendo una obra que ya conocía pero que ahora podía interpretar desde otra perspectiva. Noté detalles que antes había pasado por alto, pequeños gestos que confirmaban lo que sabía, actitudes que ya no podían engañarme porque entendía su origen y su intención. Decidí no cambiar nada de forma evidente, no alterar el curso de los acontecimientos de manera brusca, porque comprendí que la verdadera ventaja no estaba en evitar lo que iba a suceder, sino en usarlo a mi favor. Mantener la apariencia de normalidad se convirtió en mi mejor estrategia, actuar como si nada hubiera cambiado mientras por dentro cada pensamiento se organizaba con una claridad que antes no tenía. Cada palabra que dije fue medida, cada reacción calculada, cada silencio utilizado como una herramienta para observar más y revelar menos. Dejé de buscar afecto donde nunca existió, dejé de esperar respuestas que nunca llegarían y dejé de entregarme a una relación que ya conocía su desenlace. En su lugar, comencé a construir algo distinto, algo frío, preciso y completamente ajeno a la persona que había sido antes. La presencia de esa mujer ya no provocaba inseguridad, ahora representaba una pieza clave dentro de un juego que entendía mejor que nadie. Cada aparición, cada interacción, cada gesto entre ellos confirmaba que el patrón se repetía exactamente igual, lo que me permitía anticipar sus movimientos sin necesidad de esfuerzo. Nada escapaba a mi atención, nada quedaba sin analizar, porque sabía que cada detalle podía convertirse en una ventaja si lo usaba en el momento correcto. No intenté confrontarlos, no busqué cambiar su comportamiento, porque comprendí que su naturaleza no iba a modificarse, y eso era precisamente lo que necesitaba. Mientras más confiados se sintieran, más errores cometerían, y mientras más seguros estuvieran de su control, menos notarían el mío. Esa diferencia era suficiente para inclinar cualquier resultado a mi favor. El tiempo comenzó a moverse de una forma distinta, ya no como una espera incierta, sino como una cuenta regresiva que yo misma podía manipular. Cada día representaba una oportunidad para ajustar detalles, para posicionarme mejor, para asegurar que cuando todo ocurriera, el resultado no fuera el mismo. No dije nada, porque no hacía falta. No reaccioné, porque ya no era necesario. No dudé, porque por primera vez tenía el control completo de la situación. Esta vez, iba a jugar mejor que ellos. Con cada día que avanzaba, la diferencia entre quién había sido y quién era ahora se hacía más clara, porque ya no reaccionaba desde la emoción, sino desde la certeza. Saber lo que iba a ocurrir no era solo una ventaja, era una herramienta que podía usar con precisión si elegía bien cada momento. No se trataba de cambiar todo de golpe, sino de mover pequeñas piezas que, al final, alterarían por completo el resultado. Recordaba fechas exactas, decisiones importantes, errores que ellos aún no sabían que cometerían y secretos que todavía no salían a la superficie. Esa información me daba una posición privilegiada, porque mientras ellos actuaban creyendo que tenían el control, yo observaba cada paso sabiendo hacia dónde se dirigían realmente. No había improvisación en mis movimientos, todo estaba pensado para construir algo que ellos no pudieran anticipar. Uno de los primeros cambios que hice fue en torno a los negocios que compartíamos, decisiones que antes tomaba confiando en su criterio, ahora las analizaba con detalle, evitando acuerdos que en el futuro se convertirían en pérdidas y adelantándome a oportunidades que sabía que aparecerían. Nadie notó la diferencia al inicio, porque mantuve la misma actitud de siempre, pero poco a poco empecé a influir en resultados que antes no controlaba. También conocía secretos familiares que aún no habían salido a la luz, tensiones ocultas, intereses cruzados y conflictos que estaban a punto de explotar. Esa información me permitió posicionarme de una manera distinta frente a quienes antes me ignoraban, generando alianzas silenciosas que más adelante serían clave. No necesitaba revelar nada directamente, bastaba con insinuar lo correcto en el momento preciso para que otros hicieran el resto. La relación entre ellos también seguía el mismo patrón que ya conocía: encuentros discretos, conversaciones ocultas,
una confianza que crecía mientras creían que nadie los veía. Esa repetición me daba la oportunidad de observar sin interferir, de entender mejor sus debilidades y de preparar el terreno para cuando todo comenzara a desmoronarse. Sin embargo, la mayor ventaja no estaba solo en conocer sus movimientos, sino en anticipar las consecuencias de cada uno. Sabía cuándo se confiarían demasiado, cuándo cometerían errores y cuándo las decisiones que parecían inteligentes empezarían a jugar en su contra. Ese conocimiento me permitía actuar con una calma que resultaba casi invisible, porque desde afuera todo parecía igual. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría el curso de todo: acercarme a alguien que en la historia anterior siempre había permanecido al margen, alguien que nunca fue considerado una amenaza y que, precisamente por eso, podía convertirse en la pieza más importante del nuevo juego. Su presencia había sido ignorada, subestimada, vista como irrelevante dentro de la dinámica familiar, pero yo sabía que su papel podía ser mucho más grande. No se trataba de impulsividad ni de una reacción emocional, era un movimiento calculado que respondía a todo lo que había aprendido. Acercarme a él no solo alteraba el equilibrio que ellos creían tener, también me colocaba en una posición donde podía observar desde otro ángulo, entender mejor las conexiones y crear una red que no dependiera de quienes ya me habían traicionado. Cada conversación fue construida con cuidado, cada interacción pensada para generar confianza sin revelar demasiado. No buscaba afecto, tampoco comprensión, buscaba estabilidad, una base diferente desde donde pudiera reconstruir sin repetir los errores del pasado. Él no sospechaba nada, porque no había razones para hacerlo, y eso hacía todo más sencillo. Mientras tanto, ellos seguían avanzando sin notar los cambios, seguros de que todo seguía bajo su control, sin imaginar que cada paso que daban ya estaba previsto y que cada decisión que tomaban solo los acercaba más a un resultado completamente distinto al que habían planeado. El tiempo dejó de ser una amenaza y se convirtió en un aliado. Cada día me acercaba más al momento en que todo comenzaría a encajar, y cuando eso ocurriera, no habría forma de volver atrás. A partir de ese momento, cada decisión dejó de ser una reacción y se convirtió en una jugada precisa dentro de un plan mucho más grande, porque ya no me movía por impulso ni por dolor, sino por una lógica fría que me permitía ver más allá de lo inmediato. Acercarme a él no fue casualidad, fue el inicio de una estrategia que cambiaría el equilibrio de todo lo que antes parecía inamovible. Su presencia era distinta, no buscaba imponer, no competía por atención y tampoco se involucraba en los conflictos que yo ya conocía demasiado bien. Esa distancia lo hacía confiable, pero también lo mantenía fuera de cualquier sospecha, lo cual jugaba completamente a mi favor. Comencé a integrarlo en decisiones que antes no le correspondían, creando espacios donde su opinión empezaba a tener peso sin que nadie cuestionara por qué. Las conversaciones con él fluían con naturalidad, pero cada palabra tenía un propósito, cada silencio estaba medido y cada reacción era parte de algo más amplio. No necesitaba mentir, bastaba con mostrar una versión de mí que resultara creíble, alguien más firme, más clara, menos dependiente. Esa transformación generó un contraste que otros empezaron a notar, aunque no lograban entender qué había cambiado exactamente. Al mismo tiempo, ajusté mi comportamiento frente a quienes ya conocía demasiado bien, manteniendo la misma apariencia de siempre, sin confrontaciones, sin escenas, sin alterar la rutina que ellos creían controlar. Esa estabilidad aparente era esencial, porque les daba la seguridad de que nada había cambiado, de que seguían teniendo el dominio sobre la situación. Sin embargo, detrás de esa normalidad, cada movimiento comenzaba a desplazar lentamente el centro de poder. Decisiones financieras que antes pasaban por él ahora incluían nuevas condiciones. Acuerdos que parecían menores empezaban a modificar estructuras más grandes y relaciones que antes no tenían importancia comenzaban a adquirir valor estratégico. No hubo enfrentamientos directos, porque entendí que la verdadera ventaja estaba en actuar sin ser vista como una amenaza. Mientras ellos seguían enfocados en su propia dinámica, yo avanzaba construyendo una red que no dependía de su aprobación ni de su control. Cada pequeño cambio sumaba, cada ajuste creaba una diferencia que con el tiempo sería imposible de revertir. La confianza que él depositaba en mí crecía de forma natural, sin presiones, sin necesidad de forzar situaciones. Eso permitió que su posición dentro de la familia empezara a fortalecerse, no por imposición,
sino por una presencia constante que otros comenzaron a reconocer. Nadie lo notó de inmediato, pero el equilibrio ya no era el mismo. Por otro lado, la relación entre ellos comenzaba a mostrar pequeñas fisuras que antes no existían. La seguridad que compartían empezó a volverse descuido, los detalles que cuidaban comenzaron a fallar y las decisiones que tomaban dejaron de ser tan precisas como antes. No era un cambio evidente, pero sí suficiente para abrir espacios que podía aprovechar. Cada día representaba un avance silencioso, una oportunidad para reforzar lo que estaba construyendo sin levantar sospechas. No necesitaba resultados inmediatos, porque sabía que lo importante era el proceso, la forma en que cada pieza se acomodaba sin generar resistencia. La venganza no se grita, se construye. Y mientras ellos seguían creyendo que todo estaba bajo control, yo ya había comenzado a cambiar las reglas del juego sin que se dieran cuenta. El primer quiebre no fue escandaloso, tampoco inmediato, pero tuvo el peso suficiente para alterar una dinámica que hasta entonces parecía perfectamente controlada. Todo comenzó con una decisión que, en apariencia, no tenía nada de extraordinario, un ajuste en un acuerdo que antes habría pasado desapercibido, pero que esta vez cambió el rumbo de una negociación clave. Nadie entendió de inmediato lo que significaba, excepto yo. Esa modificación afectó directamente un proyecto que él consideraba seguro, algo que ya tenía planeado desde hacía tiempo y que formaba parte de sus movimientos ocultos. La diferencia fue mínima en papel, pero suficiente para bloquear un beneficio que esperaba obtener sin obstáculos. Cuando se dio cuenta, ya era tarde para corregirlo sin llamar la atención. Su reacción fue contenida al principio, disfrazada de calma, intentando mantener la imagen de control que siempre había proyectado, pero esa seguridad empezó a fracturarse en pequeños detalles que no pudo ocultar por completo. Cambios en su tono, preguntas más insistentes, una necesidad creciente de verificar información que antes daba por segura. Por primera vez, lo vi dudar. Esa duda no surgió de la nada, fue el resultado de varios ajustes que se habían ido acumulando sin que los notara, pequeñas alteraciones que, juntas, empezaban a generar un efecto imposible de ignorar. Lo que antes era una estructura firme ahora tenía fisuras que no lograba explicar. Intentó encontrar una causa lógica, revisó decisiones pasadas, cuestionó a personas cercanas, incluso buscó errores donde no existían, pero todo parecía estar en orden. Ese desconcierto fue el verdadero inicio de su caída, porque lo obligó a actuar desde la incertidumbre, un terreno donde nunca se había movido con comodidad. Mientras tanto, yo mantuve la misma actitud de siempre, sin cambios visibles, sin reacciones que pudieran vincularme con lo que estaba ocurriendo. Observaba cada uno de sus movimientos con la misma precisión con la que había construido ese momento, esperando el siguiente paso que sabía que no tardaría en llegar. La presión empezó a afectar también su relación con ella, porque cuando el control se debilita, las tensiones ocultas salen a la superficie. Las decisiones comenzaron a generar desacuerdos, los planes dejaron de coincidir y la confianza que compartían empezó a mostrar grietas que antes no existían. No era una ruptura evidente, pero sí un cambio suficiente para alterar su equilibrio. Las miradas entre ellos ya no eran tan seguras, las conversaciones se volvieron más cuidadosas y el ambiente que antes dominaban comenzó a sentirse inestable. Todo seguía funcionando en apariencia, pero por dentro empezaba a desmoronarse. Él aún no entendía lo que estaba pasando, pero sabía que algo había cambiado. Esa sensación lo llevó a observar con más atención, a cuestionar situaciones que antes ignoraba y a intentar recuperar un control que poco a poco se le escapaba de las manos. Sin embargo, cada intento por corregir el rumbo solo lo empujaba más hacia el error, porque estaba reaccionando sin comprender el origen del problema. Yo no intervine directamente, no hacía falta. El proceso ya estaba en marcha, y cualquier movimiento innecesario podía romper el equilibrio que tanto había cuidado. Mi papel en ese punto era observar, ajustar lo mínimo necesario y dejar que las consecuencias siguieran su curso. Por primera vez, el orden que él había construido comenzó a volverse en su contra. Y aunque todavía no sabía por qué, ya había empezado a perder. El momento llegó en un evento que, en apariencia, no tenía nada de especial, una reunión familiar donde todos mantenían esa imagen de armonía que siempre cuidaban frente a los demás. El ambiente era elegante, conversaciones ligeras,
Sonrisas bien colocadas y miradas que evitaban profundizar demasiado. Todo estaba diseñado para mostrar estabilidad, justo como ellos necesitaban. Yo también sonreía, tranquila, observando cada detalle con la misma calma que había aprendido a sostener desde que todo comenzó a cambiar. Sabía que ese sería el escenario perfecto, no por casualidad, sino porque ahí estaban todos los que debían ver lo que durante tanto tiempo se mantuvo oculto. No necesitaba levantar la voz ni provocar un escándalo, bastaba con decir lo correcto en el momento exacto. La conversación avanzaba entre temas superficiales hasta que alguien mencionó el proyecto que recientemente había tenido problemas, ese mismo que había generado la primera fisura en su control. Noté cómo su expresión cambió por un segundo, casi imperceptible, pero suficiente para confirmar que aún no lograba estabilizar la situación. Fue entonces cuando decidí intervenir. No lo hice de forma directa, tampoco acusando, solo agregué información que parecía inocente, un dato preciso que conectaba decisiones recientes con consecuencias que nadie más había considerado. Al principio, pasó como un comentario más, pero bastaron unos segundos para que las miradas empezaran a cambiar, porque lo que dije abría una línea de preguntas que no podían ignorarse. Alguien más intervino, luego otro, y poco a poco la conversación dejó de ser casual. Las piezas comenzaron a encajar frente a todos, revelando inconsistencias que antes estaban ocultas bajo acuerdos privados. No hacía falta señalar a nadie directamente, porque las conclusiones se formaban solas. Su incomodidad se volvió evidente, ya no podía sostener la misma seguridad, y aunque intentó redirigir la conversación, el control ya no estaba en sus manos. Cada intento por justificarse generaba más dudas, cada respuesta abría nuevas preguntas y cada silencio pesaba más que cualquier explicación. Ella, por su parte, mantuvo la calma al inicio, pero su expresión comenzó a tensarse cuando entendió hacia dónde se dirigía todo. Las miradas que antes compartían con complicidad ahora reflejaban preocupación, porque por primera vez estaban expuestos sin haberlo planeado. Yo permanecí en el mismo lugar, sin alterar el tono, sin mostrar emoción, dejando que la situación se desarrollara por sí sola. No necesitaba insistir ni reforzar lo que ya estaba claro, porque el impacto venía precisamente de esa naturalidad con la que todo estaba saliendo a la luz. Las personas presentes comenzaron a intercambiar opiniones, algunas con sorpresa, otras con desconfianza, pero todas apuntaban en la misma dirección. La imagen que él había construido empezó a debilitarse frente a todos, no por una acusación directa, sino por una serie de hechos que ya no podían ignorarse. Ese fue el punto donde la tensión dejó de ser silenciosa. Intentó recuperar el control con firmeza, elevando ligeramente la voz, marcando una postura más autoritaria, pero esa reacción solo confirmó lo que otros ya estaban empezando a pensar. La seguridad que siempre había proyectado ahora parecía una defensa desesperada. El ambiente cambió por completo, lo que antes era una reunión tranquila se convirtió en un espacio incómodo donde nadie sabía exactamente cómo actuar, pero todos entendían que algo importante estaba ocurriendo. Las miradas ya no eran neutrales, ahora analizaban, cuestionaban y juzgaban. No hubo gritos, no hubo confrontaciones directas, pero la humillación fue evidente, porque perder el control frente a quienes siempre habían creído en él era algo que no podía ocultarse. Y en medio de todo eso, por primera vez, me miró de una forma distinta. No con indiferencia, no con superioridad, sino con duda. Porque empezaba a entender que yo ya no era la misma. Después de aquella reunión, nada volvió a sentirse estable, porque lo que antes se sostenía con apariencias comenzó a romperse desde adentro, sin necesidad de que yo interviniera de forma directa. Las dudas que surgieron ese día no se quedaron ahí, se extendieron como una grieta que avanzaba lentamente, alcanzando cada espacio donde antes todo parecía firme. Las personas que antes confiaban sin cuestionar empezaron a observar con más atención, a revisar decisiones pasadas, a conectar detalles que en su momento no parecían relevantes. Lo que yo había insinuado sin señalar directamente se convirtió en el inicio de una revisión mucho más profunda, donde cada acción empezó a ser analizada desde otra perspectiva. Los acuerdos que él consideraba seguros comenzaron a ser cuestionados, las alianzas que había construido empezaron a debilitarse y la imagen que había mantenido durante tanto tiempo ya no tenía la misma fuerza. No se trataba de un solo error, sino de una serie de inconsistencias que, al ser expuestas,
generaban una desconfianza difícil de revertir. Intentó sostener su posición con explicaciones cada vez más elaboradas, buscando recuperar el control a través de argumentos que antes habrían sido suficientes, pero esta vez ya no funcionaban. La seguridad que había perdido no podía reconstruirse con palabras, porque ahora todos veían lo que antes ignoraban. Al mismo tiempo, comenzaron a salir a la luz situaciones que habían permanecido ocultas, decisiones financieras dudosas, movimientos que beneficiaban a unos pocos y perjudicaban a otros, acuerdos realizados sin transparencia. Cada revelación añadía peso a lo que ya se sospechaba, haciendo imposible negar la realidad. Ella también quedó expuesta dentro de ese proceso, no como una figura secundaria, sino como parte activa de una dinámica que ya no podía ocultarse. Su presencia, que antes se mantenía en las sombras, comenzó a ser cuestionada abiertamente, generando un impacto que ninguno de los dos había anticipado. Las consecuencias no tardaron en aparecer. Proyectos cancelados, acuerdos detenidos, decisiones revertidas y una pérdida progresiva de credibilidad que afectaba cada área de su vida. Lo que antes parecía inquebrantable se desmoronaba sin que pudiera detenerlo, porque el problema ya no era una situación puntual, sino una estructura completa que había perdido su base. Las personas comenzaron a tomar distancia, algunas de forma discreta, otras de manera evidente, marcando una separación que antes habría sido impensable. El respeto que había construido con tanto cuidado se transformó en duda, luego en desconfianza y finalmente en rechazo. Lo observé atravesar ese proceso sin intervenir, manteniendo la misma calma que había sostenido desde el inicio. No sentí satisfacción inmediata, tampoco necesidad de acelerar lo que ya estaba ocurriendo, porque entendía que la verdadera caída no era repentina, sino progresiva, inevitable y mucho más difícil de revertir. Cada intento que hacía por recuperar lo perdido solo empeoraba la situación, porque actuaba desde la desesperación, tomando decisiones apresuradas que lo alejaban aún más de cualquier posibilidad de estabilidad. El control que una vez tuvo ya no existía, y lo que quedaba era una serie de reacciones que evidenciaban su incapacidad para adaptarse a lo que estaba sucediendo. La diferencia entre quien había sido antes y quien era ahora se volvió evidente para todos, no por lo que yo dijera, sino por lo que él ya no podía ocultar. La imagen que había construido se deshacía frente a quienes antes la sostenían, dejando al descubierto una realidad que siempre estuvo ahí, pero que nadie había querido ver. Nada quedó dudoso. Las pruebas, las decisiones, las consecuencias, todo encajó con una claridad que no dejaba espacio para interpretaciones. Lo que comenzó como una sospecha terminó convirtiéndose en una verdad imposible de negar. Y en medio de esa caída, por primera vez, entendió que no había sido un accidente, que todo había sido consecuencia, y que ya no había forma de detenerlo. Cuando ya no quedaba nada que sostener con apariencias, decidió buscarme. No fue inmediato, porque durante días intentó reconstruir lo que estaba perdiendo, aferrándose a contactos, promesas y explicaciones que ya nadie quería escuchar. Sin embargo, cuando entendió que todo seguía cayendo sin control, eligió el único camino que le quedaba, acercarse a mí. El encuentro fue en un lugar neutral, lejos de miradas conocidas, como si aún creyera que podía manejar la situación si evitaba testigos. Su actitud era distinta, ya no había seguridad en sus gestos ni firmeza en su voz. Cada movimiento reflejaba el peso de lo que había perdido, y por primera vez, no parecía tener un plan claro. Intentó comenzar con calma, usando un tono que buscaba cercanía, como si pudiera reconstruir algo que él mismo había destruido. Habló de errores, de decisiones equivocadas, de situaciones que, según él, se salieron de control. Buscó justificar cada acción sin nombrarla directamente, evitando asumir completamente lo que ya era evidente. Escuché sin interrumpir, sin mostrar reacción, dejando que dijera todo lo que necesitaba, porque entendía que ese momento no era para discutir, sino para cerrar algo que había terminado mucho antes. Sus palabras no tenían el mismo efecto, ya no generaban duda ni despertaban emociones que antes me habrían hecho ceder. Intentó cambiar de estrategia cuando notó mi silencio. Pasó de la justificación a la culpa, señalando circunstancias, decisiones compartidas, incluso insinuando que yo también había tenido parte en lo que ocurrió. Era un intento desesperado por distribuir la responsabilidad, por no cargar solo con el peso de sus acciones.
Pero esa narrativa ya no tenía lugar, porque yo conocía cada detalle, cada intención, cada paso que había dado. Cuando vio que eso tampoco funcionaba, recurrió a lo último que le quedaba. Pidió perdón. No fue un gesto impulsivo ni una reacción emocional, fue una petición calculada, cargada de una urgencia que no podía ocultar. Habló de empezar de nuevo, de corregir errores, de reconstruir algo diferente. Prometió cambios, aseguró que había entendido lo que había hecho y que estaba dispuesto a hacer lo necesario para solucionarlo. Lo miré sin sentir nada. No había enojo, tampoco tristeza, ni siquiera satisfacción. Todo lo que alguna vez sentí por él había desaparecido, reemplazado por una claridad que no dejaba espacio para dudas. No necesitaba respuestas, no necesitaba explicaciones, porque todo ya había sido entendido. Ese fue el momento en el que comprendió que ya no tenía control sobre mí. Antes, cualquier palabra suya habría tenido peso, cualquier gesto habría generado una reacción, pero ahora no quedaba nada a lo que pudiera aferrarse. La conexión que alguna vez utilizó para manipular ya no existía, y sin eso, no tenía forma de influir en lo que yo decidiera. Intentó insistir una vez más, cambiando el tono, acercándose un poco más, buscando una reacción que no llegó. Su mirada reflejaba una mezcla de desesperación y confusión, como si no pudiera aceptar que la persona que tenía enfrente ya no era la misma. Entonces hablé. No levanté la voz, no busqué herirlo, no intenté devolverle nada de lo que hizo. Mis palabras fueron simples, firmes y completamente ajenas a cualquier emoción que pudiera interpretarse como debilidad. No te odio, ya no significas nada. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier discusión que pudimos haber tenido en el pasado. No hubo respuesta inmediata, porque no había nada que pudiera decir para cambiar lo que ya era irreversible. Se quedó ahí, sin argumentos, sin control, sin el poder que alguna vez creyó tener. Y por primera vez, enfrentó la única consecuencia que no había previsto. Ser completamente irrelevante. Después de ese encuentro, todo lo que alguna vez me ató a esa historia quedó atrás sin necesidad de esfuerzo, porque ya no existía ningún vínculo que sostener ni ninguna herida que cerrar. No fue un cambio repentino ni una sensación explosiva de libertad, fue algo más profundo, más estable, como si finalmente estuviera ocupando un lugar que siempre debió ser mío. La vida que antes giraba alrededor de una relación vacía empezó a tomar una forma distinta, construida desde decisiones propias, sin depender de la aprobación de nadie ni del miedo a perder algo que nunca fue real. Cada paso que daba tenía un sentido claro, no como una reacción al pasado, sino como una elección consciente de lo que quería para mí. El entorno también cambió, no porque lo forzara, sino porque las dinámicas ya no eran las mismas. Las personas que antes ignoraban mi presencia comenzaron a reconocer una firmeza que no habían visto, y quienes intentaron acercarse por conveniencia entendieron rápidamente que ya no había espacio para manipulaciones ni juegos ocultos. A su lado, todo se desarrolló de manera diferente. Lo que comenzó como una decisión estratégica se transformó en una relación construida desde el respeto y la claridad, sin promesas vacías ni expectativas irreales. No hubo necesidad de forzar emociones ni de llenar silencios incómodos, porque todo fluía desde un lugar que no conocía antes. Él no necesitaba imponer su presencia, y yo no necesitaba demostrar nada. Juntos, empezamos a construir algo sólido, no desde la dependencia, sino desde la elección mutua de compartir un camino que no estaba marcado por errores del pasado. Cada decisión que tomábamos reforzaba una estabilidad que antes parecía imposible, y cada paso que dábamos confirmaba que el cambio no había sido superficial, sino real. Mientras tanto, las consecuencias de lo ocurrido siguieron su curso sin intervención de mi parte. La caída que había comenzado no se detuvo, porque cuando una estructura se rompe desde la base, no hay forma de sostenerla con intentos desesperados. Lo que alguna vez fue poder se convirtió en aislamiento, lo que antes generaba respeto ahora provocaba distancia, y todo aquello que parecía intocable terminó desvaneciéndose con el tiempo. No necesité verlo, no busqué saber más, porque ya no tenía relevancia en mi vida. Su historia dejó de cruzarse con la mía en el momento en que entendí que no había nada que recuperar ni nada que demostrar. Lo que ocurrió fue suficiente para cerrar ese capítulo sin necesidad de más. Con el tiempo, comprendí que la mayor transformación no fue cambiar el resultado,
sino cambiar quién era dentro de esa historia. Antes, mi mundo dependía de alguien que nunca me vio realmente. Ahora dependía únicamente de mis propias decisiones. Antes, el miedo guiaba cada paso. Ahora era la claridad la que marcaba el camino. La peor traición no fue que me mataran, fue haber confiado en ellos. Y esta vez, ya no soy la misma. Porque aprendí que perderlo todo puede ser el inicio de algo mucho más fuerte, que el dolor puede convertirse en una forma de despertar y que la verdadera justicia no siempre se trata de destruir a otros, sino de reconstruirte sin permitir que vuelvan a tocarte. Hoy no necesito venganza, porque ya tengo algo mejor. Tengo control, tengo paz, y sobre todo, tengo una versión de mí que nunca volverá a ser utilizada. Si alguna vez te traicionaron, suscríbete a Verdad Silenciosa. Aquí, la verdad siempre sale a la luz.